entender muchísimas cosas que tiene que ver cómo o qué, por qué la mitología se la asocia con la astrología, qué tiene que ver con esto. Y me pareció una persona que sabe mucho, que aparte es psicólogo, que se dedica muchísimo, y también astrólogo, por supuesto, y se dedica muchísimo a explicar la mitología de una manera maravillosa. Así que acá estamos en un vivo con Juan Carlos. Voy a ponerte la vista a vos para que puedas aparecer y se vea en el canal de YouTube. Bueno, bien, bienvenido, Juan. Mira, qué gusto esta invitación de hablar de uno de los temas favoritos, que es la mitología, porque realmente es el lenguaje humano. Nuestro lenguaje son historias. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿y por qué estás triste? Estás esperando una historia que te diga, mira, es que pasó esto y pasó aquello y lo otro, ¿sí? O por qué estás feliz, o hacemos nuestra vida de historias, de nuestros mitos que terminamos finalmente viviéndolos. A veces un poco más conscientes, a veces muy inconscientes. A veces nos metemos y nos embebemos en situaciones de dramas y de sufrimiento y no sabemos ni por qué estamos repitiendo un mito familiar, un mandato familiar de que toda mujer debe sufrir, toda madre debe sufrir. Y no tenemos en cuenta que estamos repitiendo historias inconscientemente. ¿M? Eh, por lo tanto, reconocer que estamos embebidos en historias es tener una herramienta concreta y práctica para la vida. Saber que estamos metidos en una historia y buscar también entender cuál es el hilo de nuestra propia historia, cómo se hila la Claro. vida. Entonces, desde esa perspectiva es que quiero hoy traerles varias historias, ¿sí? Y además invitarlos a que cuando miremos la astrología, no la miremos con palabras claves vacías, sino como las historias de los dioses que están en el Olimpo, es decir, que están en nuestro inconsciente colectivos activos. Y cuando reconocemos que detrás de Venus no solamente hay placer, belleza, gusto, valor, sino que hay una historia, está Afrodita, y está Afrodita buscando ser la más bella de las tres diosas. Y hay una historia detrás en donde le exigen a París que elija cuál es la diosa más bella de las tres, de Atenea, Afrodita y Hera. Y París dice, un momentico, pues las tres son muy bonitas, porque yo cómo voy a elegir entre ustedes que son diosas, yo un simple humano. Finalmente, cada una de las diosas le ofrece un don. Afrodita se suelta el cinturón y dice, te voy a dar a la mujer más bella de la tierra. Y él termina eligiendo a Afrodita y pues por elegir a una de las tres diosas se arma la de Troya. Entender que detrás de esa historia está la historia de Venus es entender el conflicto humano frente a los gustos, frente a las decisiones y cómo procrastina su vida por evitar un conflicto. Y entender eso es entender a Venus y no quedarnos con la simple palabra clave, sino entender que cuando decimos esto nos gusta, se va a armar la de Troya. ¿Sí? Y como se va a armar la de Troya, eso nos va a construir, entender el mito, nos ayuda también a tener cierta tranquilidad en nuestra vida porque ya alguien, la historia humana, hay un molde que ha transitado esas sendas, que no estamos solos en ese proceso. Conocer el mito, conocer el origen, el nudo, el desenlace y su posible solución es también como un abrazo de la vida para sentir que no estamos tan solos como creemos. Por lo tanto, las historias es lo que terminan dándonos sentido, sentido a la vida, sentido a la existencia. Y uno de los grandes problemas de Occidente de este momento es que le perdimos sentido a todo. Ya no, Totalmente. ¿sí? Antes las personas simplemente decían, los griegos, empezó el invierno, raptaron a Perséfone, hay una historia detrás, ¿sí? Llegó la primavera, volvió Perséfone, ¿sí? Ahora, ¿cuál Perséfone? ¿Cómo se le ocurre?
Es más, ni siquiera mi vida tiene sentido de nada. Yo solamente me levanto por la mañana y me acuesto por la noche y como por no dejarme morir de hambre. Y ya, ¿sí? Qué peligro esa desconexión que tenemos con las historias y con los mitos, porque entonces cualquier situación compleja de nuestra vida sentimos que es absurda, que no tiene un porqué, un para qué. Y cuando vamos a darnos cuenta, pues estamos sumidos en el absurdo. Los mitos nos ayudan para hilar fino nuestra vida y reconocer que hay un sentido más profundo de todo. Entonces, pues, querida Priscila, gracias por esta invitación, porque pues hoy Un hacemos una placer. masterclass de mitología y astrología, pero el objetivo también es hacer un curso a través de tu escuela, en donde vamos a abordar los mitos de los planetas para entender cómo esos planetas a nivel del sistema solar y de la astrología son un símbolo para estudiar y una excusa para estudiar la psique humana, para estudiar las funciones humanas que hay, que existen allí, que nos acompañan y que nos componen. Y que cuando los podemos ver en narrativa de historia, podemos comprender de qué estamos hechos y qué es lo que nos sucede y cómo podemos reaccionar de una manera más consciente y entendiendo un sentido. Y también mirando hacia atrás, si vemos los mitos activos en nosotros, poder darle un sentido a esas vivencias del pasado que fueron dolorosas, complejas, que inmediatamente empezamos a hilarlas en una historia, cobran vida y sabemos para qué y por qué es que están hechas y para qué fue que estuvo esa vivencia, esa desgracia que se terminó convirtiendo en una gracia. Totalmente, totalmente, sumamente revelador, ¿no es cierto? Para lo que es la conciencia y por ende el entender por qué nos pasan ciertas cosas internamente, ¿no? ¿De acuerdo? Em, voy a compartir pantalla, querida Priscila. Sí, espera que te activo acá. ¿Listo? Esta es una presentación. em, Pues que si quieren recibirla en PDF, simplemente ahí por el enlace Sí, se tienen que... de- Ahí, yo les dejé un link a mm, todos. Los que ya se registraron, no se preocupen, ya tenemos el contacto, pero si quieren recibir esta presentación, les agradecemos que se registren en el link que les pasé, se los vuelvo a pasar, así podemos después enviarles esto. pues esta frase me parece preciosa porque es lo que para mí es lo que representan los sueños, los mitos, las historias, que cuando se las contamos a los niños buscan dormirlos en las noches, pero que ojalá fueran lo que ayuda a despertar a los adultos, el ensueño en el que estamos constantemente. Perdona, Eh, Juan, que te interrumpa. ¿Sí? ¿Querés ponerlo en modo presentación? Perfecto. Ahí va. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Sí, sí, perfecto, gracias. Ya te subo acá las cámaras un poquito por aquí, listo. Bueno, esta es una frase que para mí pues contiene la historia de que los sueños, los cuentos no deberían ser tomados simplemente como unas historias falsas que me van a divertir, sino que están mostrando unos parámetros de la historia humana. Fíjate, cuando estudiaba ingeniería de sistemas, o sea, mi primera profesión es ingeniero de sistemas, la siguiente es psicólogo. Mientras estudiaba ingeniería de sistemas fue algo muy interesante, como un profesor nos decía, cada vez que ustedes se enfrenten a una problemática en sistemas, aprendan a ponerla en modo de pregunta y búsquenla en Google porque alguien ya le pasó eso. Pero si ustedes logran hacer la pregunta adecuada, van a encontrar la solución, ¿sí? Eso es algo en ingeniería que se usa muchísimo, en ingeniería de sistemas, pero que es totalmente aplicable en la psique, ¿sí? Cada vez que tú estás en un momento determinado de una incertidumbre, de una enfermedad, de una situación compleja, trata de ponerlo a manera de
una pregunta para entender que hay mucha gente que ha vivido lo mismo. Esto era lo que hacían los antiguos chamanes cuando llegaba alguien enfermo de la tribu con una dificultad, con una enfermedad, con una situación compleja. Él inmediatamente buscaba dentro de sus mitologías algún héroe que había vivido algo similar y al son del canto y casi que del teatro que se podría llegar a ser, invocaban a ese héroe de sus mitologías con su vivencia, con sus retos y con sus definiciones, y ese hecho ayudaba a que el individuo que estaba afrontando esa situación le encontrara sentido y de esa manera empezara a salir de su proceso doloroso. Ahí vemos el poder del mito, el poder de la historia. Vos sabés que, te interrumpo un segundo, yo hago magia astrológica, ¿no? Que es magia de los antiguos. Y cuando vos haces un talismán, lo que vos tenés que hacer es conectar con la frecuencia del cielo. Es decir, que cada planeta tiene una correspondencia en la Tierra que tiene que ver con las plantas, con en los colores, con los aromas, con los metales. Entonces, por ejemplo, hacer un talismán de Júpiter tenés que hacerlo con estaño y tiene determinadas figuras para que vos entres en el mejor momento del cielo de ese planeta, que tiene que estar en regencia o en exaltación, o sea que ahora estamos en un muy buen momento cuando pase el contacto con Saturno de Júpiter de hacer talismanes jupiterianos, porque es increíble cómo funciona el tema del talismán. Y también haces los cánticos órficos, ¿no? Es decir, te conectas en la frecuencia del planeta y empiezan a pasarte cosas. Y es impresionante, ¿no? Y esto es una sabiduría milenaria, no es simplemente pongo la velita del color y no, hay todo un estudio de entrar en la frecuencia. Entonces, cuando vos decís esto, me resuena a mí también esto, ¿no? O sea, todo esto es sabiduría milenaria también. Precioso esto que estás mencionando, porque eh, esto es algo que tenían los antiguos sacerdotisas, sacerdotes y magos del pasado, que podían focalizar todo el proceso en un objeto y el objeto convertirse en ese talismán que ayudaba al individuo. Eh, ¿Cómo nos falta en este momento en una consulta psicológica o astrológica poder conducir todo hacia un objeto? Para Mm. objetivizar un poco todo lo que hablamos y todo lo que a veces se puede llegar a hacer, por ejemplo, en la terapia floral, ¿sí? Cuando tú preparas una combinación de, no sé, aseo, achicoria, álamo temblón, no sé qué, de acuerdo a lo que escuchaste y como resumen de la consulta, se convierte también como en un pequeño talismán cada vez que me tomo estas goticas de flores, de Bach, por ejemplo, ¿sí? Pero quiero ir un poco más allá para navegar precisamente en las historias con esto que nos estás contando de los talismanes, que es precioso. Fíjate también cómo nosotros, como astrólogos o como terapeutas, terminamos siendo ese alquimista que fabrica talismanes de imágenes. Cuando, por ejemplo, voy a irme aquí al final a la historia de la señora Hall, ¿sí? Fíjate, vamos a fabricar un talismán en este momento. Te lo voy a poner desde esta perspectiva. ¿Sí? Esta era una historia en donde existían dos mujeres, hijas, con una madre. Una era hija biológica y otra era hija adoptada. La hija biológica era perezosa y no quería hacer nada. Y la mamá la consentía enormemente y no la dejaba tampoco hacer nada. La hija adoptada era hacendosa. Estaba lista para lo que fuera. Fulana, tráeme tal cosa. Ella iba y corría y traía. Ella hilaba, cosía, ¿sí? Un día le dijeron, ve y traes agua del pozo. ¿Sí? Listo, listo. Yo voy, pues, es la hacendosa, ¿sí? La perezosa ni se levantaba, que vaya ella. ¿Sí? Trayendo el agua del pozo, se le cae su uso con el que tejía. Ella preocupadísima que se le hubiera caído en el pozo el uso con el que cuidaban los dedos para hilar. Preocupadísima, se agacha para tratar de recogerlo
y en esas se cae en el pozo. Al caerse en el pozo, queda inconsciente y de repente abre los ojos y se da cuenta que está en un submundo. Y en ese submundo hay un árbol de manzanas. Y ella dice, no, pues las manzanas, ¿qué hay que hacer? Las manzanas empezaron a gritarle, bájame, bájame, que estoy madura. Ella no tiene problema en sacudir el árbol, apilar las manzanas y seguir adelante. Después se encuentra un horno en donde hay un pan que dice, sácame, sácame, que estoy listo o me quemo. Y ella, esa hacendosa, abre la puerta del horno, lo corta y lo deja ahí. Sigue caminando y de repente encuentra una casa rara, oscura, y de repente de la casa sale una bruja horrible, con unos dientes feos y de todo, y ella se asusta y dice, oh, ¿qué es esta bruja? ¿Sí? La bruja le dice, mira, entra, si me ayudas con los quehaceres de la casa y si cuando tiendes la cama la sacudes de tal forma que aparece como una nevada encima de mi casa, pues voy a darte alimento, acogida y vas a estar viviendo muy bien aquí. Ella, como es hacendosa, hace todas las tareas. Eso, la nieve cae sobre la cama todas las mañanas, cada vez que tiende la cama, ¿sí? Y la señora Hall es la dueña de la bruja Hall, la dueña de esa casa, está muy contenta y muy satisfecha. Y un día de repente esta muchacha empieza a llorar y dice, señora Hall, me hace falta mi familia. He estado acá trabajando, haciéndolo todo, pero yo siento que me hace falta mi madrastra, mi hermanastra, el mundo que conocía. Y le dice, mi niña, no hay problema, yo te muestro la salida. Entonces le muestra la salida de este submundo, abre la puerta de la salida, cae un baño de oro encima de ella y llega supremamente rica, con riqueza, a su casa a ver a la madrastra. Cuando va llegando a la casa de su madrastra, un gallo dice, Kikiriki, la princesa de oro está aquí. Y la madrastra, pero por Dios, ¿qué es todo este oro? ¿Qué hiciste, mujer? ¿Dónde estabas? Ella le cuenta y la madrastra dice, no, que se vaya mi otra hija para allá. Vaya, levántate de esa cama, mueve tu trasero y vete para el pozo a ver qué encuentras. ¿Sí? Entonces ella, qué pereza, aquí hay que echar un uso, tira el uso y empieza a hacer, digamos, el ritual igualito que hizo su hermana, pero de mala gana, sin querer hacerlo. Tira el uso, se bota ya, cae inconsciente, mira las manzanas y dice, ¿yo qué me voy a poner a pilar manzana? Y una o dos manzanitas y, ay, qué pereza. El pan empezó a gritarle y dijo, pero yo qué me voy a quemar, de pronto me corto con ese cuchillo, yo qué voy a hacer, no, 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 o sea, deja el pan quemar. Sigue adelante a ver dónde es que está la bruja esta, a ver qué es lo que hay que hacerle, que tenderle la cama y no sé qué, entra, le tiende la cama un día más o menos bien, al otro día le da pereza, al otro día ya no quiere más, la bruja desesperada de semejante perezosa que tenía ahí en la casa, salga, salga de aquí, váyase, 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 no, ni la quiero ver, ¿sí? Abre la puerta del inframundo y un baño de pez cae encima de ella. Kikiriki, la princesa de pez está aquí con un olor insoportable. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con este mito? ¿Sí? Fíjate cómo nosotros estamos siempre abocados a que por un error, una equivocación, como se le cae el uso a la primera doncella dentro del pozo, es como, ay, qué cosa tan rara lo que me acaba de suceder, qué cosa tan horrible. Y podemos, como la hija perezosa, renegar absolutamente de todo lo que va pasando paso a paso o decir, bueno, listo, esto ya es lo que hay, esto es lo que sucedió, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Sí? Y ponernos en esta actividad y en esta actitud de servicio, de acción, de movilización, ¿sí? Cuando trabajamos lo que considerábamos que no nos tocaba, que no era para nosotros, que no estaba predestinado, que no estaba en nuestra visión de vida, en nuestra imaginación de lo que deberíamos estar haciendo, sin embargo, lo hacemos y nos entregamos, salimos bañados en oro de la experiencia. A cambio, cuando el destino ataca frente a nuestra vida y nos sentimos vulnerados, dañados e incluso agredidos por lo que sucede en la vida y nos negamos rotundamente
a tener la capacidad de ver la posibilidad que nos trae ese nuevo destino que se abrió por ese error, por esa equivocación, por lo que sucedió, pues salimos bañados en pez de la situación, es decir, salimos sucios, aturdidos y además eh, oliendo muy mal. Sí. Totalmente. Entonces, Sí, ¿a qué voy con esto? Fíjate cómo la historia nos puede traer un talismán. ¿A qué voy con el talismán? A que una vez contenida esa historia y viendo la hija hacendosa versus la hija perezosa, cuando tú te ves enfrentado, ahora mismo terminamos de hacer esta clase y salimos a la calle y nos pasa algo que no esperábamos que nos pasara, o recibimos una llamada, una situación, ¿sí? Podemos inmediatamente sacar nuestro talismán de la historia de la señora Hall y decir, ¿voy a ser la sendosa o voy a ser la perezosa con esto que me está sucediendo? ¿Voy a tener una buena actitud frente a esto o voy a negarme rotundamente y a querer que las cosas simplemente salgan como yo quería que salieran y devolverme a donde mi mamá? Pero si me meto en el proceso, voy a salir bañado en oro, voy a salir rico de la experiencia. Entonces, fíjate cómo una historia se puede convertir en un talismán que si lo tenemos en presencia, ese impasse del destino cobra sentido. Y al cobrar sentido a través de la historia con el talismán, empezamos a tener una vida más plena, más íntegra. ¿Sí? totalmente. Sí, es para poner un ejemplo de cómo nosotros como astrólogos tenemos la capacidad en una consulta con el Radix de crear a través de las historias talismanes que le El puedan Radix es la servir. carta natal para los Sí, que... el Radix, carta natal, sí, exacto, carta astral. Sí. A través de la interpretación que vamos haciendo con las historias que están embebidas en cada uno de los planetas pintados allí, que no son otra cosa que símbolos de funciones humanas. Cuando hablamos de las historias que están allí, estamos creando talismanes para que cuando yo viva un embate, una situación dolorosa y compleja, tenga entendido cómo va a arrancar la situación y también cómo va a terminar. ¿Sí? Estas historias, por ejemplo, miremos otra historia, la de Rapunzel. ¿Sí? Esta la encontramos en Disney, en película. ¿Sí? Entonces, fíjate Bueno, cómo, Disney tiene mucho, ¿no? Todo esto de los mitos pero en sus total, películas. claro. Fíjate cómo Rapunzel es la niña del rey y la reina, en donde hay un reino en donde todo funciona divina y armoniosamente y todo es maravilloso, ¿sí? Y hay una bruja mala, por supuesto. Y nace esta niña con un poder, que es que su pelo genera juventud, a través de que lo peinan y demás, ¿sí? Entonces nace la niña y la niña inmediatamente es raptada por la bruja. Y la bruja se la lleva a una torre y la convierte para sí. ¿Sí? Entonces, fíjate, ese solo apartado de esta historia, ¿no? Esto es algo que nos sucede cuando tenemos un hijo. Tenemos un hijo y estamos llenos de expectativas. Ay, tan bonito, vamos a ser papás, no sé qué. Nace el hijo e inmediatamente nace la bruja. La bruja que dice, tengo que proteger a este bebé, que no pase absolutamente nada. ¿Sí? Y lo encierro en la torre. La encierro en la torre hasta que llega la adolescencia, como en el cuento, ¿no? Llega la adolescencia y llega el príncipe y entonces Rapunzel se da cuenta que no solamente tiene que ser la mamá de la bruja. Terminan matando a la bruja y devolviéndose al reino. Es decir, llega un momento donde nosotros nos volvemos la bruja que cuida a esos bebés, a esos niños, que no les pase nada, cuidándolos de absolutamente todo, negando, siendo bien saturninos posibles, porque desde la primera gripa que le dio, ya sabe uno que el frío le hace daño, entonces los envuelve uno en cobijas, en no sé qué, ¿sí? Para evitar, es decir, totalmente saturnino, ¿sí? Y llega un momento en donde ese niño crece, entra en su proceso de adultez y la bruja debe morir para volver a nacer la madre. Es cuando ella se encuentra de nuevo con el príncipe, con la reina y con el rey, con sus verdaderos padres. Pero ya como adulta,
y viendo a su mamá también como adulta. Entonces, fíjate que este es otro talismán que nos puede servir para que a veces creemos que nuestros hijos deberían ser es amigos y entonces no tenemos normativas y no tenemos nada, cuando en realidad necesitamos ser la bruja que está cuidando a ese niño para que surja, para que salga adelante. Pero en un momento dado la bruja debe morir, es decir, debe morir. Yo creo que uno pone moral, normas y demás como hasta los 7, 12 años, y ya de ahí en adelante debe uno empezar es a respetar la individualidad del que tiene en la casa. Entonces debe morir la bruja para que nazcan nuevamente los adultos y se comparta la vida entre adultos. ¿Sí? Entonces, este mito de Rapunzel como que muestra muy bien ese proceso. ¿Sí? Eh, entonces, pues desde esta perspectiva, ¿cómo no empezar a tomarse en serio las historias y los mitos, entendiendo que están mostrándonos parámetros de vida, parámetros de entendimiento humano, ¿sí? Entonces, fíjate cómo eh, Joseph Campbell tiene un libro precioso que es El monomito, ¿sí? Fíjate estas frases tan bellas de Campbell, ¿no? El mito es algo que nunca ocurrió, pero siempre está sucediendo. Qué doloroso cada vez que queremos sacar la vida de lo mitológico a lo real. ¿Sí? Y qué pérdida la que hacemos, ¿no? No, vamos a encontrar a Noé, vamos a encontrar dónde fue que está el arca de Noé, vamos a encontrar dónde se abrió el mar rojo, vamos a encontrar pruebas contundentes de la existencia de Jesús, de Buda, de no sé qué. ¿Para qué si esto es un mito? Está siempre vivo. No necesitamos un hecho real es más, conseguir el hecho real y contundente va a perder magia, mística, misterio. Los mitos están hechos es para dar parámetros en el inconsciente colectivo, no para cosas reales, ¿sí? Eh, mira, Qué lindo, estas, ¿no? sí, mira, No, qué estas son, lindo y aparte ¿sí? porque creo que estas cosas como que dan paz. A mí personalmente todo esto me da paz, ¿no? El, la astrología, eh, el encontrar un sentido, la búsqueda de la profundidad, la, la conexión con ese misterio, ¿no? Que porque la vida es un misterio también. La vida es un misterio y además, si no tenemos ningún mito activo de ese misterio, es un absurdo, ¿sí? Es un absurdo. Perdemos el por qué, el para qué, el norte, la dirección. El mito, en cambio, nos ayuda a dar dirección. ¿Sí? Los mitos también rodean culturas y le dan dirección a las culturas. Hacen parte de Mm, las religiones activas del momento, ¿sí? Nosotros en Occidente en este momento tenemos supremamente activo la religión judeocristiana, pero como estamos de pelea con todo el inconsciente, pues entonces peleamos con las religiones. Y pelear con las religiones y con los mitos es una barbaridad porque es pelear con el sentido de las cosas. Entonces nada importa. Y como nada importa y como nada tiene sentido, todo es válido. ¿Ves? Entonces podemos pasar por encima de la gente, hacer lo que se nos dé la gana porque todo es válido, porque no hay ningún mito activo. ¿Sí? Qué peligro. O sea, perder la conexión con, con las religiones, con los mitos. Yo no estoy acá en pro ni en contra de una religión en específico ni nada, pero sí pienso que como seres humanos necesitamos entender que estamos entretejidos de historias. Los mm. asentamientos humanos empezamos a ver que hay cultura humana cuando empezamos a ver dónde entierran a los muertos. Cada vez que se entierra un muerto hay una historia detrás. Se empieza a tejer una historia de lo que hay al otro lado de la vida, al otro lado de lo visible. Es el primer contacto que tenemos con el misterio. Es más, las grandes culturas y las grandes civilizaciones se hacen en torno a las historias de los muertos, las pirámides de Egipto, las momias, la momificación. O sea, y es por las historias que creemos que pueden llegar a suceder detrás de la muerte.
La imaginación como tal, fíjate que es lo que nos diferencia como seres humanos. Es falso creer que es la razón o que es el lenguaje. Es la imaginación que permite tejer historias lo que nos diferencia del resto de las especies que están aquí en la Tierra. Como tal, desligarnos de las historias, de las mitologías y las religiones es desligarnos de lo humano que somos y es devolvernos a un mundo en donde la barbarie es la que No, prima. no se hace esas cosas. Ay, por favor, los micrófonos cerrados que están saliendo ¿Qui- en vivo ¿Quieres, para mí. ¿quieres darme permisos de Sí, coanfitrión y te ayudo también sí, sí, aquí sí. Dale, perfecto. ¿sí? Necesito, para darte permiso de confitrión, no lo estoy pudiendo hacer desde... Ahí está, Juan. Ahora sí. Espérame un segundito. Lo Ahora quería sí. hacer y no podía hacerlo compartiendo vos la pantalla. Rarísimo. No encontraba cómo. ¿Listo? Ya estamos. Listo. Ajá. Voy a cerrar acá el micrófono y ahorita después, si es el caso, abrimos nuevamente a las preguntas de los otros. ¿Sí? Listo. Ahí tú puedes abrir micrófono, ¿sí? Listo. Ya cerré para que las otras personas, Sí, 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 por puedo. equivocación, se abre. Listo. Bien. Bueno, yo sé que esta gráfica tiene mucha letra, pero es que aquí hay cosas interesantísimas. Aquí está el tema de del talismán de imágenes que precisamente hablábamos. Y es que yo creo que la función primordial del mito es que nos permite conversar entre consultante y terapeuta en un mundo intermedio, en un mundo liminal, en donde lo que voy a hablar no eres tú, querida, no eres tú, querida Priscila, ni soy yo, Juan Carlos, sino son unas historias que están ahí en tu carta. Entonces es un mundo liminal, ¿sí? En donde nos va a permitir hacer interconexiones y donde me empiece yo a sentir reflejado o identificado con ciertas cosas sin tomármelo como personal, ¿sí? Entonces, fíjate, Priscila, yo tengo una situación en mi infancia, en mi adolescencia, de un abuso y un abandono muy doloroso y muy complejo. Yo te digo, mira, Priscila, te quiero contar esto. Y tú, uy, no, eso está muy duro, no, Juan Carlos. Entonces, en cambio, te digo, Priscila, vamos al cine. Vamos al cine a ver esta historia de esta película. Y vamos y vemos una película de una persona que en su infancia fue vulnerada, dañada y demás. Y lloramos la historia. Y salimos de la película y te digo, Priscila, ¿ves? Algo así es lo que me pasa. Sí. Entonces, la película me permite hacer una catarsis, me permite integrar y ponerle palabras a lo innombrable, a lo difícil. Pues eso mismo es lo que nosotros podemos hacer con las historias en una carta natal, en donde cuando te cuento la historia de, de la Core, que iba de flor en flor, que era hija de la madre Perséfone, y que Perséfone, al ser vulnerada y violada, no quería que a su hija le pasara algo así y la protegía para que no tuviera relación alguna y la convirtió en la buena hija de mamá, la niña que nunca iba a crecer y que de repente Afrodita cuando la vio desde el Olimpo dijo, ay, mojigata, cómo le hace de falta la vida, la pasión, el sexo, las ganas y cómo convence a Hades para que la rapte y se la lleva al inframundo y la convierta en su esposa. Y cómo este mito es como esa película que está mostrando algo que no eres tú, querida consultante, ni soy yo como terapeuta. Es la Core, es Perséfone, es Afrodita, es, es Hades que la rapta. Y cómo esta historia puede llegar a ser un reflejo entre cómo he sentido que yo he tratado que mi vida sea perfecta, inequívoca, sigo las leyes de Dios, sigo los 12 mandamientos, sigo los mandamientos familiares que dicen
primero estudias, después haces un pregrado, después haces un posgrado, después te casas, tienes 2 hijos y vas a ver, o sea, eso es como Demeter diciéndole a Perséfone que sigue siendo la misma niña. ¿Sí? Y cómo de repente llega el destino y me rapta y no terminé el pregrado y quedé en embarazo antes de tiempo y cómo es que la vida es tan difícil y tan compleja y no pude seguir siguiendo esas normas y esas reglas y de repente me veo que me convierto en la esposa de Hades, en la diosa del inframundo, en la empoderada gracias a todos esos procesos de vida, gracias a que los viví y me entregué completamente. Entonces, observemos cómo desde esa perspectiva tenemos un mundo liminal, un mundo en donde pueden suceder las cosas y yo no te estoy diciendo que tú has sido vulnerada o que tú te proteges y que no estás haciendo las cosas como deberías y que yo como terapeuta te voy a decir lo que tienes que hacer para sanar tu vida, ¿sí? Para nada, ¿sí? Estamos simplemente hablando en un mundo liminal, en un mundo de historias, en donde tú te vas a llevar de la historia lo que entró en sintonía, en resonancia y que a través de la historia tú puedes ver reflejado y puesto en voz, en momentos, algo que considerabas innombrable, ¿sí? Como cuando somos vulnerados en la infancia por las personas que nos aman, por ejemplo, o que deberían amarnos, y que de pronto sufrimos un abuso de esas personas, de papá, de mi padrastro, de mi mamá o de mi madrastra, que debían ser las personas con las que yo confiaba. ¿Cómo le pongo palabras a eso? Qué pena nombrarlo, qué pena decirlo, qué pena cualquier cosa y eso se queda enconado en el inconsciente. Y cuando yo a través de una historia podemos encontrar que esa vulnerabilidad o que ese abuso no ha sido solamente de mi vida y que en las historias del pasado están esquematizadas y que sirven para algo y que tienen un sentido, tal vez puedo encontrar lenguaje, comunicación, expresión a algo que había estado enterrado en lo profundo de mi psique y que gracias a la historia emerge y puedo encontrarle incluso un sentido. Entonces, el tema de las historias para mí son esos talismanes que nosotros como astrólogos podemos eh, con cautela, con dedicación, con amor, tejer para nuestros consultantes y para nosotros mismos, por supuesto, para encontrar otro lenguaje de comunicación a una expresión que está oculta, misteriosa, que además muchas veces da hasta pena internamente, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo en esta otra historia, que es la historia de Quirón, que todas las historias a nivel de los planetas que se tejen es una forma de mostrar el símbolo que está detrás y la excusa para hablar de una sustancia psicológica que de ninguna otra forma nos atreveríamos a hablar. Entonces, observemos cómo Quirón nace de una aventura de Cronos, el dios de la ley, el que crea las leyes y la estructura, Cronos. Imagínense Cronos teniendo una relación impropia, echándose una cana al aire, con Filira. Entonces ya de por sí la historia empieza como que uno dice, pero Cronos, a ver, o sea, que lo haga Zeus, ¿sí? Que lo haga, pero Cronos, ¿sí? Entonces la historia comienza con algo absurdo en donde eh, Filira y Cronos en unas historias dicen que fue atacada por Cronos Filira, otras que fue consensuado este encuentro amoroso y que justo cuando estaban en el encuentro amoroso apareció Rea, la esposa de Cronos, y que él para evitar ser pillado se transformó en caballo y salió corriendo. Esa es una historia. Otra historia es que dice que
Fílira huía de Cronos y pidió convertirse en yegua y él inmediatamente se convirtió en caballo para poderla poseer. Finalmente, sea como haya sido la historia, pues Fílira queda en embarazo de un dios que estaba mitad caballo, mitad hombre, mitad dios, mitad humano, mitad todo. Y Fílira, ella era muy bonita, muy bella, admiraba la belleza y da a luz a semejante monstruo tan raro y tan feo, un mitad caballo, mitad humano. Y ella dice, ¿qué es eso? Entonces lo abandona, no lo quiere, lo expulsa de su vientre y ni quiere saber más de eso y pide convertirse en un tilo para no tener que vérselas con la fealdad de su hijo. Cuando este bebé es abandonado, inmediatamente entra en la historia Apolo, el dios Apolo, y adopta a este bebé. Entonces acá empezamos a ver la gracia de la adopción que tuvo este bebé por la desgracia de que sus padres no lo quisieron. Observemos cómo hubiera sido también la desgracia si los padres lo quieren, ¿sí? Porque Cronos era el que se comía a sus hijos. Entonces, gracias a que Cronos no lo quiso, porque era hijo de una infidelidad, y que Filira no lo quiso porque no era lo suficientemente bello para ella, aparece la gracia de que lo adopta el dios Sol, el dios Apolo, quien le enseña música, artes, filosofía, visión a futuro. Le enseña todo lo que hace que Quirón sea el maestro de maestros, ¿sí? Entonces, observemos cómo más adelante en la historia de Quirón, él él tiene un amigo que es Hércules. Es más, él es maestro de Hércules, ¿sí? Y un día hay una guerra entre centauros y humanos. Y Quirón, como es mitad humano, mitad dios, no se quiere meter en esa guerra y se hace a un lado. Y en la guerra, Hércules bota una de las flechas con el veneno más mortal y termina hiriéndolo, o sea, sin querer, fuego amigo. Entonces es una gran injusticia que queda herido Quirón con una herida que le supura todo el tiempo, pero que no se puede morir porque es inmortal y no se puede sanar. Y cómo él se va a una cueva a llorar su dolor, su injusto dolor de que fuego amigo lo haya herido y que no tiene cómo sanarse, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no creemos que nuestra herida es tan única y tan avergonzante que lo único que tenemos que hacer es crear identidad con la víctima por ese dolor que me produce y encerrarme en una cueva para evitar ser visto y evitar mostrar ese dolor por la vergüenza también que me produce ese dolor? Posteriormente, Hércules, para redimir parte de ese proceso, encuentra que Prometeo está en el Cáucaso por haberse robado el fuego de los dioses y la única forma de desencadenarlo es reemplazarlo por un mortal, por un inmortal. Entonces ve la posibilidad de que Quirón lo reemplace, siendo él inmortal, y Zeus acepta, desencadenan a Prometeo, lo cambian por Quirón y Quirón se convierte en ese instante con su muerte en la constelación de Sagitario. Este proceso es algo precioso que nos habla de la resiliencia, de la capacidad que tenemos como seres humanos de convertir el dolor en sabiduría. Y es el camino de Quirón, con todas las injusticias que le suceden y con la posibilidad de poder ver la gracia de la desgracia, la gracia de la posibilidad que se abre a través de un evento que sucedió que es injusto. Todos los días nosotros como seres humanos estamos embebidos en esa injusticia porque tenemos una imaginación, tenemos unas expectativas y unas utopías, las cuales quedan heridas en combate porque a veces esas utopías son tan inalcanzables, tan de los dioses, tan del más allá, que la única solución es la mortandad de Quirón.
En el mito nos muestran cómo Quirón es reemplazado por Prometeo. Esto es algo fundamental. Cuando nosotros empezamos a aceptar nuestros límites, que estamos embebidos en un mamífero, que nuestras manos hacen cosas finitas, que nuestra mente y nuestro corazón están conectados con el infinito, claro que sí. Pero cuando aceptamos los límites de la mortalidad, en ese momento es cuando el mito cobra vida, cuando nosotros empezamos a abrirnos a la posibilidad de que lo que tenemos es mejor que lo que soñamos. Y que cada vez que nosotros estamos en pro de qué necesito, qué quiero y qué quiero, siempre nos ponemos en una perspectiva de lo que me hace falta. Y ahí estamos siguiendo heridos como Quirón. Mientras que cuando aceptamos los límites que tenemos, lo que sí existe, lo que sí hay, es la forma de redimir con resiliencia un dolor que solamente se incrementa cuando estamos en el mundo de la idealización y la utopía. Entonces, observemos cómo el mito de Quirón nos puede ayudar a generar este talismán de la herida y de cómo nos sentimos heridos en combate todo el tiempo en esta vida, en este contraste. Y más bien, empezar a amistarnos con lo que aparentemente es injusto y es doloroso, que tal vez hay una gracia detrás de esa desgracia. Y que tal vez si vemos los límites humanos frente al tema, se abra la posibilidad de que exista y se cree la constelación de Sagitario, es decir, la dirección de vida, encontrar una dirección gracias a las desgracias que me han sucedido. Como lo que hablábamos de la señora Hall, del primer mito, de cómo cuando somos hacendosos con lo que la vida eh, nos puso como esa zancadilla o como que nos caímos frente a eso, se abre un mundo de posibilidades donde podemos salir muy bien librados del proceso. Entonces, Totalmente. sí, eh, No, eh, totalmente, totalmente. Yo creo que siempre digo, hay que mirar un poco para atrás, porque la vida se la entiende mirando para atrás, pero hay que vivirla mirando para adelante. Y todos esos momentos donde los planes no salieron como nos lo imaginábamos y nos enfrentó la vida a una situación compleja, difícil, dolorosa, desgarradora a veces, y esa situación nos llevó a otro lugar que nos resistíamos a tipo chicos, pataleta, porque no queremos ir ahí. Y después fue algo que nos pasó maravilloso, ¿no? Yo siempre cuento la historia, sobre todo cuando estoy dando las masterclass, de una situación de vida mía personal muy dura, muy difícil, en un negocio que quebré, mis socios me abandonaron, no podía casi levantarme de la cama. Y esa situación que dije, no quiero nunca vivir una situación así, esto es lo peor que me pasó, esto es dolorosísimo, esto es desgarrador, y fue muy duro por más de 2 años, fue lo que hizo que yo arrancara con Los Astros Dicen. Mi pasión, mi conexión con lo que amo, la astrología, hacer contenido, dar clases, y todo eso no hubiera ocurrido si yo no hubiera pasado por ese dolor tan tremendo, ¿no? Entonces digo, a veces hay que abrirse, siempre hay que abrirse a esto que decís, a esa posibilidad que el universo tiene más claro qué es lo que necesitamos nosotros que nosotros mismos, ¿no? Entonces hay puertas que se abren cuando otras se cierran, a pesar de no saber, no ser nosotros los dueños de ese cierre de puertas, digamos, ¿no? Esfuerzo. Esa historia dolorosa y compleja que precisamente nos cuentas y que gracias a la gracia de la desgracia, gracias a la desgracia que te sucedió, pues hoy contamos con una Priscila totalmente entregada a la astrología, totalmente entregada a su causa y fíjate cómo precisamente
el mito puede ayudarnos a poner dos cosas tan antagónicas, ¿no? Porque tú simplemente si no tienes un mito de por medio, te embebes en el sinsentido de que por qué me traicionaron, pero por qué me dejaron así, pero por qué sí, y te quedas embebido en una cueva llorando y dolorosamente las heridas que te infringieron, injustas además, ¿sí? Y pues no se sale, ¿sí? Pero Sí, el, claro. el Podría haber sido talismán, una posibilidad. claro, ¿sí? Y termina uno haciendo una identidad con el dolor y diciendo, nadie más sufre como yo estoy sufriendo, nadie más entiende lo que yo estoy viviendo, ¿sí? Cuando tú lo cuentas, inmediatamente tú cuentas tu historia tan compleja y dolorosa, más de una persona se siente identificado y dice, carambas, a mí me pasó exactamente lo mismo que está contando Priscila, ¿sí? Y airar la herida es precisamente donde empieza la resiliencia. Cuando tú cuentas ese dolor, e incluso sirve para diluir el dolor de otros al darse cuenta de lo que están viendo, pero también es empezar a bajarle el tono de que esto es tan único porque tú empiezas a escuchar otras historias similares, ¿sí? Y al escuchar otras historias similares, tú dices, no soy el único que está sufriendo, ¿sí? Uno de los problemas del tema es que uno se puede polarizar, ¿no? En que me duele tanto este proceso que a mí no me vengan a decir que esto tiene un sentido, que tiene un propósito, que va para algún lado, ¿sí? Porque esto es tan injusto y tan doloroso como cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad, como cuando muere un ser querido y tenemos una presencia de un duelo, de algo que uno no pensaba que iba a suceder, como cuando se muere un hijo o cuando pasa algo realmente trágico y uno hace tanta identidad con ese proceso tan doloroso que incluso eh, genera furia cuando vienen a decirme que eso pasa por algo, o que tiene un sentido, o que va a tener una dirección, ¿sí? Viceversa, también nos podemos polarizar en el otro punto, en donde niego profundamente el dolor de la vida, niego profundamente que cualquier cosa vaya a doler, porque todo pasa por algo, porque todo tiene un sentido, porque todo tiene un para qué y un por qué. Y entonces me niego a la posibilidad de sintonizar con ese dolor del alma, de lo injusto, ¿sí? Ambas posiciones son totalmente nocivas. Lo que precisamente nos enseña el mito de Quirón, por eso es mitad caballo, mitad hombre, y por eso nace la constelación de Sagitario, es que es un yin y un yang. Dentro de ese yin yang, una parte es el dolor y otra parte es el sentido. Y los dos deben danzar. Nosotros en nuestra vida, hasta antes del primer retorno de Quirón hacia los 50 años, creemos que la felicidad es solamente abolir el dolor de nuestra vida y hacemos todo lo posible por eliminarlo. Después del primer retorno de Saturno del primer retorno de Quirón, nos damos cuenta que felicidad no significa ausencia de dolor, significa poder danzar entre estos dos polos, entre las Totalmente, posibilidades, ¿sí? totalmente. Y en una sociedad, sobre todo la occidental, porque viste que yo viajo mucho a India y bueno, ellos los mitos los tienen presente muchísimo. Y de hecho arrancan su vida comercial a las 10 de la mañana porque previo a eso están haciendo todos los rituales, todas las visitas a los templos. Y, pero Occidente, ¿no? Tiene esta cosa de la superficialidad, el vivir como Instagram, ¿no? Todo es perfecto, no nos pasa nada, generando una altísima expectativa de que si no nos pasan cosas, somos felices, pero si nos pasan cosas, somos infelices. Y nos van a pasar cosas. Y estamos acá para que nos pasen cosas. Y el tema es si aceptamos eso y enfrentamos que el dolor es parte de la vida, podemos tener una vida tanto más plena, tanto más conectada con la sabiduría, que es una llave maravillosa poder conectar con
dejar de tener esas expectativas tan neptunianas, ¿no? Tan idealizadas de la vida como una vida que donde todo tiene que estar bien y si no me pasa esto, al otro seguro que es feliz y le pasan cosas maravillosas y a mí no. Y no es así la vida, Precioso. Y precisamente por eso las historias y los mitos totalmente. nos ayudan y nos apadrinan, digamos, nos abrazan, ¿sí? Fíjate que los mitos tienen la habilidad de contener paradojas que nos permite salir de la linealidad, ¿sí? Fíjate cómo lo que estamos contando precisamente del evento es una paradoja, pero que cuando simplemente lo miramos desde un punto de vista occidental de causa-efecto, no logramos comprender la totalidad de la experiencia. El mito nos ayuda a través de poder ver esas paradojas que hacen parte de la misma historia. Nos ayuda a ver que nuestra misma vida es un proceso, que no somos solamente una página del libro, sino que somos un proceso que estamos en constante evolución y en constante movimiento. Eh, y desde esa perspectiva, pues Joseph Campbell hace un libro que se llama El monomito, del cual se basa, por ejemplo, películas como Star Wars, porque y todas las películas de superhéroes y demás, es eso mismo, es la imagen de un monomito, que es la imagen del mito del héroe. El héroe casi siempre nace de un padre celeste y un padre y una madre terrestre, ¿sí? Como lo vemos, por ejemplo, como Superman, ¿no? Entonces nace por allá en Krypton y llega a la Tierra, ¿sí? O, no sé, Buda, Cristo, nace como hijo del Espíritu Santo versus la Virgen, ¿sí? Entonces es como hay algo que tiene una sustancia del más allá, como nosotros nacemos con imaginación infinita, corazón infinito, pero cuerpo finito. Entonces ahí arranca la historia del héroe. eh, y ahí entonces él tiene unas fases, ¿no? Unas fases en el libro, que es la llamada a la aventura, bueno, las pruebas, bueno, todas unas fases que es nuestra vida que se va abriendo, pero cuando nosotros no logramos ver que el proceso de nuestra vida es el camino del héroe del despertar solar, sino que simplemente lo que pasó ayer no tiene nada que ver con lo que pasa hoy y que lo que me pasa no tiene nada que ver ni con la infancia, ni con mi nacimiento, ni nada que ver con cuando papá y mamá se conocieron. ¿Sí? Es como desvincular las historias del humano y entonces perdemos todo sentido. Recobrar el sentido es ver ese camino del héroe que cada uno estamos transitando, que lo muestra claramente el sol en su progresión y en sus tránsitos, cómo nosotros vamos desarrollando las capacidades y cuando logramos hacer una historia de nuestra vida y de dónde venimos, logramos tejer ese hilo de Ariadna que nos permite salir del laberinto del absurdo de la vida y del sinsentido. Entonces todo empieza a cobrar, todo se vuelve luminoso, todo, en mi infancia, esa vulneración, ese abandono cobran sentido porque encontré que todo eso ha hecho que sea lo que soy hoy, en ese proceso, y que no necesariamente yo tengo que seguir el mismo ejemplo ancestral de esos mandatos, sino que yo puedo eh, encender la energía solar individual para abrir las posibilidades hacia hacer algo diferente, novedoso. Esa es la historia del héroe, ¿sí? Eh, Sin historias se muere la humanidad, nos morimos. Por eso, por eso es que es tan rico tener una novela que leer en un libro, o tan rico ir a cine donde nos cuentan historias, o tan rico escucharle la historia a alguien, o tan rico escuchar cuentos, porque eso es lo que nos identifica como seres humanos, a través de la imaginación, que vamos generando en ese mundo intermedio, en ese mundo límbico, con la historia que estamos viendo, el reflejo de cómo me veo en esa historia y el sentido que empieza a cobrar mi vida a través de ese reflejo.
Me encanta, me encanta. Pienso cómo se dejó de leer tanto, ¿no? Para ir a las historias cortas, De a acuerdo. las... ¿Te parece, Priscila, si aprovechamos que estamos en un Zoom para de pronto, si alguien quisiera hacer una pregunta o algo? ¿Sí? Ay, disculpa, te cerré el micrófono. Estaba dándoles permiso de apertura de micrófono. Ya. No te preocupes. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Hola, buen día. Hola, Hola. Betty. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Sí, en esto de lo último, primero un gusto, un placer, muchísimas gracias por hacer este vivo. Y después en relación a lo último que estaba hablando sobre el viaje del héroe, este, Se perdió la Betty, conexión. tenés muy mala señal, se cortó. Me parece que se ¿qué cayó, ¿no? pasa o Ah, cómo, muy optimista de que todos podemos llegar o pueden acceder a ese eh, a esa superación o a esa resiliencia, ¿no? Hay que pensar que no se escucha bien la Que no pregunta. es el... no, Betty, ¿querés escribirla? Porque se corta Es el que audio y se te no corta. la podemos comprender. O de ¿No la pronto, querés escribir? si apagas la cámara y solamente hablas, de pronto la conexión a veces así, bueno, mejor. Ahí, ahí puede ser. Bien, la consulta era que la visión del viaje No, del Betty, no, héroe Betty plantea se una creencia corta. íntima que posiblemente no todas las personas logren Betty, hacer ese proceso. No sé si me Betty se explico, de corta. llegar No, a resignificar. Hay que pesar. La pregunta está como buena. Espera a ver si le... Sí. ahora apagó el micrófono, pero se corta mucho el audio. Eh, sí, más o menos lo que entendí. Sí. Es como si, bueno, todos tenemos un sol en nuestra carta natal. El sol es una estrella. Nosotros nacemos con un signo zodiacal por el mes en donde nacimos, es decir, el sol está transitando un espacio del cielo en ese momento llamado Aries, Tauro, Géminis, no sé qué, ¿sí? Y el sol es el símbolo de la explosión que está sucediendo por un cuerpo celeste inmenso que es una estrella que es tan grande que se comprime entre sí, que genera gran presión, mucha presión, y hace que haya explosiones atómicas por esa presión que se genera, y es lo que termina generando energía, y esa energía llega a nuestra Tierra en formato de luz solar, que después la transforma el pasto en energía y se la come una vaca y entonces la convierte en energía más grande y después, y así la cadena alimenticia. Y es la misma energía, todo es energía solar. Entonces, cuando vemos el sol con el que tú naces en tu horóscopo particular, no es aquel punto con unas características que ya se dan de sentado de que, ah, no, yo soy Virgo, yo ya soy así, sino todo lo contrario, es el camino del héroe que se va a empezar a gestar con una serie de presiones del entorno, del destino, de la manifestación externa, en donde cada reto y cada dificultad y cada alegría y cada apreciación y cada desprecio del que sufrimos hace que el sol entre en presión y que estalle en luz, generando procesos de individualidad. ¿Sí? Entonces, el camino del héroe representado por el Sol en la carta natal y por el resto de planetas, porque si vemos todos los otros planetas, los vemos gracias a que el Sol refleja su luz en ellos. Y entonces al reflejarla en Marte lo vemos rojo y al reflejarla en Venus la vemos al amanecer y al atardecer. Entonces la misma luz solar, la luz solar está hecha de presión, de situaciones, de destino, de cosas complejas que nos confrontan y hace que saques tu valor, tu posibilidad.
¿sí? Como en las historias de los héroes. Eh, Superman está hecho allá en Krypton, no sé qué, y lo mandan acá a la Tierra, en donde es una tierra ajena, una madrastra, un padrastro, unos seres que no son los suyos, y empieza a desarrollar. De la misma manera nos pasa a nosotros. Entramos en este mundo y empezamos a comprender lo que pasa alrededor. Duramos un año en tratar de tener vocabulario, en tratar de movernos, en una serie de dificultades que nos cuestan profundamente, nos cuesta tiempo, proceso. Más de 21 años para tener corteza cerebral, más de 29 años para tener el primer retorno de Saturno y empezar a decir, esta es mi casa, en esto me consolido, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, el camino del héroe, y esto tomado como talismán, para que entendamos que cada vez que nos enfrentamos con una situación y una dificultad, es nuestro sol iluminando, sacando la sustancia individual, el poder. Bueno, yo creo más o menos ahí, escuchando la pregunta que nos hizo Betty. Sí, ahí Betty lo escribió y dice, desde la experiencia del viaje del héroe, realizar el proceso que logre resignificar vivencias dolorosas, pero no todos logran o acceden a esa resiliencia. Hay personas que quedan detenidas en el dolor o la imposibilidad de procesar, como la cueva de Quirón, puso. Mm. Sin duda alguna. Y además hacemos identidad con nuestra herida. A veces pueden pasar muchos años para, para salir de la cueva. A veces nunca salimos de la cueva. A veces hacemos tanta identidad con algo tan doloroso que ni que baje el maestro amado, ni que baje el gurú, ni que, ni que baje el mismísimo Dios, te hace salir del infierno en donde quieres estar embebido o donde no puedes salir de allí también, porque no solamente es no quieres. Pero valdría la pena cuando uno está mucho tiempo en la oscuridad de la cueva, preguntarse cómo logré llegar hasta aquí y cómo también podría lograr con paso a paso, sin fórmulas, em, sin fórmulas mágicas, sino con esfuerzo y dedicación humana, empezar a salir de la cueva paso a paso. Y esto se hace precisamente con resiliencia. Boris Cyrulnik, el psiquiatra, psicólogo que acuñó el término de resiliencia por allá por los años 70, tiene una preciosa charla que hizo en el canal de Aprendamos Juntos del BBVA, en donde eh, da las pautas significativas para poder salir de esa cueva. Él siendo también una persona que resistió y después resilió los procesos de la Segunda Guerra Mundial, nos muestra precisamente que a través de la resiliencia dejamos simplemente de resistir la vida para empezar a apreciar la vida. Solamente cuando resistimos los embates y las injusticias, que se nos arma una piel dura en el cuerpo, que congelamos nuestro corazón y que resistimos en el absurdo del sinsentido de la vida, solamente cuando aparece la resiliencia empezamos a comprender que pese a todos los factores de riesgo, hay motivos para ser unas mejores personas y no para endurecernos ni congelar en nuestro corazón. Esos pasos de la resiliencia, que es la socialización, el intercambio, abrir a la herida, mostrarla, no sentir que es vergonzosa mi herida, sino también es digna de visibilidad. Fíjate, Priscila, cómo vamos y nos hacemos un tatuaje y estamos orgullosos por la historia que representa el tatuaje que nos hemos elaborado con sumo cuidado y con la tinta y con el tatuador. Y cómo los tatuajes que nos genera la vida, que son esas cicatrices por esas cirugías, porque sin esa cirugía habría podido morir, o sin ese o la cicatriz de ese accidente, y de eso sí no estamos orgullosos, cuando deberíamos estar más orgullosos de cada una de las cicatrices que nos ha dejado la vida en el tiempo, porque cada una cuenta una historia. El tema para poder salir de la cueva es encontrarle sentido a la historia. ¿Y quién se lo va a encontrar? No es el terapeuta, no es el gurú, no es afuera nadie, ni es la fórmula mágica. Somos nosotros cuando empezamos a mirar ese pasado y le damos palabras, le damos contexto,
y podemos ver que en el tiempo, ¿qué ha generado? ¿Hacia dónde se ha dirigido ese proceso tan doloroso el cual viví? Totalmente. Maravilloso, Juan, maravilloso. Acá levantó la mano Mariela. Mariela, ¿querés comentar? No sé si se cayó Mariela. No, Mariela está acá. Mariela, tenemos tu pregunta. Habías levantado la mano. Bueno, Bueno, se debe haber caído, no lo sé. A ¿alguien ver si en más? YouTube tenemos a alguien que haya... Sonia dice, estoy en mi segundo retorno de Saturno. Ahora lo estoy entendiendo. Ahí Mariela, está Mariela. adelante. Ahí está Mariela. ¿Le activas vos la voz? Sí. Ya. Hola, buenos días. Se me había caído. Hola Perdón, Mariela. estoy en la calle, estoy en Uruguay. Y lo que quería consultar, porque digamos, yo soy librana, con Quirón en Aries, retrógrado, y la verdad me siento orgullosa de lo que soy hoy gracias a todo lo que tengo, ¿no? Porque me ha hecho más fuerte de lo que soy. Bien. Y creo que como experiencia nos podría servir a todos. Pero ser librana a veces me cuesta y tengo a Venus en Virgo en el medio, y soy de ascendente Sagitario. O sea que es bastante pesado, pero muy rico en sabiduría. Siempre estamos aprendiendo, aparte de escucharlos a ustedes, ¿no? Y tu generación en especial es la que se ha visto más matizada con esta situación, porque fíjate que como libriana hay una visión de la justicia y la justicia de lo cómo se debería hacer la vida. Y allí por ahí a veces está Plutón o está Urano de por medio y con un Quirón, o sea, tanto Plutón como Urano pueden llegar a ser que la idealización por la vida y la justicia debería ser el ideal a conseguir. Y Quirón desde Aries diciendo, pero esto es lo que hay. Sí, o sea, y entonces desde esa perspectiva eh, arrodillarnos frente a lo que hay versus las expectativas que deberían ser, es todo un trabajo humano, es digno de respeto y es donde aparece precisamente el héroe y el camino del héroe, abriendo la posibilidad de comprender que las cosas no son perfectas y que lo perfecto es enemigo de lo bueno y que cuando yo acepto más bien lo bueno en lugar de lo perfecto, el héroe resplandece y brilla. Sí, es. Gracias, Mariela. Es así. Bueno, Priscila, pues entonces contarles a las personas Bueno, que nos están sí, acompañando que vamos a hacer un sí, curso, ¿no? De esto ya como más en específico. sí. Tenemos el placer, bueno, la verdad que antes que comentes algo, decirte que fue maravilloso escucharte porque no solo es la mitología, sino es, como Juan es psicólogo también, tiene una profundización especial y es como que da paz, es como que te ayuda a comprender, a si uno está pasando una situación difícil, sentir como, ah, bueno, me tomé este tecito de calma, ¿no? Me tomé estas palabras de sabiduría que son un mimo al alma y que qué bien nos hace, ¿no? Así que en principio decirte eso y agradecerte por esta clase maravillosa y también lo invité a Juan a dar un curso de 4 clases de mitología en Los Astros Dicen, así que me gustaría que pudieran participar. Imagínense si esto fue esta masterclass abierta, lo que él puede entregar en estas 4 clases, ¿no? Pero te dejo a vos un poquito para que les cuentes de qué trata un poco el curso, ¿no? Sí, el curso que va a ser los sábados de agosto,
2 horas vamos a ir analizando cada uno de los planetas del sistema solar representados en la carta natal en una posición por tu fecha, hora y ciudad de nacimiento, la cual, al entender su historia y sus mitos que lo rodean, puede dar unas pautas de entendimiento a lo que ha sido tu vida y tal vez empezar a hilar un poco más en detalle de dónde vienes, cuál es tu historia, para no quedarte en qué es lo que te pasa hoy o cómo me afecta ese tránsito mañana, sino para que tú empieces a hilar una historia de qué me ha pasado, dónde inició todo, para que además no te sientas desamparado en tus procesos, porque hay historias que te contienen. Ya la humanidad entera ha vivido situaciones similares, parecidas y ha dejado plasmada en cuentos, en mitos. Entonces lo que vamos a desarrollar en estas 4 clases es los mitos del Sol, de la Luna, de Venus, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Quirón, de Urano, de Neptuno, de Plutón. Y se va a desarrollar con cuentos, con historias. Sí, maravilloso y no solo eso, ¿no? Sino que cada clase nos va a tocar profundamente algún mito, algo que nos pasa en nuestra carta natal y eso va a ayudar a un mayor entendimiento. No necesitan tener conocimiento de astrología, ¿verdad, Juan? No, 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 no. Si tienes conocimiento de la astrología, pues puedes disfrutar más porque entonces empiezas a mirar A tu asociarlo planeta. mucho más, sí. Pero es que hablar de astrología, fíjate, en estos días alguien me preguntaba, ay, Juan Carlos, esto de la astrología es tan bonito, ¿cómo no lo ponen en el colegio para que nuestros niños ya lo entiendan? Y yo Y es decía, verdad, es sí, real. Hay claro, tantas pero cosas que no puedes creer que no lo pongan en los es cierto, colegios. sí. Pero fíjate que estudiar astrología no necesariamente tiene que ser con los planetas, la carta natal, la hora de nacimiento, el software. Cuando hablamos de la herida humana, cuando hablamos de la perfección y de lo bueno, cuando hablamos de emociones, del destino y de las historias, ahí estamos hablando de astrología, sin necesidad de sacar el radix y ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Cuando hablamos de tu tristeza o de tu felicidad, cuando hablamos de que tú tienes un mundo interior. Y estamos hablando de astrología. Lo que hace la astrología simplemente es esquematizarlo y ponerle unos ritmos, porque entonces hablamos del ritmo que tiene Saturno con sus 29 años. Estamos hablando del ritmo de la consolidación de la vida, del ritmo de aprender a poner límites, del ritmo del crecimiento y el desarrollo en el mundo material, de lo que estudio y lo que genero, de los hechos. Y para eso lo puedo hacer desde astrología, claro, hablando de los ritos que tienen cada 7 años y todo este tema, o hablando de la función humana. Y para mí es más valioso hablar desde lo funcional humano que simplemente quedarnos en trígono, sextil, cuadratura, Claro. caída, exaltado, ¿sí? Que es lo mismo, finalmente es un lenguaje de comunicación. Entonces, no necesitas saber astrología para escuchar mitos y para verte reflejado en los mitos. Este es un curso que te puedes ayudar a tener unos talismanes en tu vida para cuando te veas enfrentado a unas situaciones que los muestran los dioses, las historias, los cuentos de hadas, nos permita reconocer nuestra existencia humana allí y reconocer la historia de la que estoy embebido y que a veces inconscientemente viviendo. Y que cuando lo hago consciente a través del mito, cobra sentido. Totalmente. Ahí les dejamos con Juan Carlos en el Zoom. Me están agradeciendo, Juan, acá muy lindo lo que dicen por presentar un tema tan fascinante. Así que queremos muy sincrónico este encuentro, ya que estaba centrada en estos días sobre el mito personal. Así que gracias a todos por la recepción, por la calidez, por la amorosidad en esta propuesta. Y tienen el primer link que les pasé, que es para registrarse, van a recibir el PDF
gratuito. Y tienen ahí el link que les pasé para los que se quieran anotar en este curso de 4 clases de agosto, de los sábados, que va a ser 10 de la mañana Argentina, 9 de la mañana Miami, 8 de la mañana Colombia, 15 horas España. Va a tener una duración de 2 horas por encuentro. Y bueno, también abierto a consultas y preguntas que puedan tener los participantes de la clase con Juan Carlos. Perfecto. Aquí puse el enlace de registro para recibir el PDF. Buenísimo. Sí, lo voy a dejar también en el Perfecto. chat de YouTube. Y el enlace del producto de las clases voy a poner porque, de agosto para que se anoten ahí. Y yo ya lo puse en YouTube también. Perfecto. Sí, la clase queda grabada. Sí, 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 por supuesto, Betty. Sí, esta clase Aparte, a la veces cuentan. uno sí, esta sí, la vamos a mandar a los que se hayan registrado con ese link y las clases van a quedar grabadas, por supuesto, porque aparte entendemos que seguramente la van a querer ver más de una vez por todo el contenido profundo que tiene, ¿no? Claro, y además pues, para las personas que de pronto no puedan asistir en vivo, pueden también entrar en diferido. Totalmente, totalmente. Bueno, queremos agradecerles muchísimo a todos ustedes y muchísimas gracias, Juan, por este maravilloso encuentro. Contarles también que con Juan, el día 22 de julio, vamos a estar hablando sobre el mes de agosto, ¿sí? Por YouTube. Así que si los que quieran participar, a las 10 de la mañana Argentina, 8 Colombia, 9 Miami, 15 España, del martes 22 de julio vamos a estar haciendo un vivo de lo que va a traer el mes de agosto. Así que los esperamos. Y muchas gracias, Juan, por este momento. Les mando un cariño muy grande a todos y bueno, especialmente a nuestro querido invitado. Me gustaría de pronto que las personas que estuvieron asistiendo prendieran la cámara para conocerlos, verlos y darles un abrazo. Gracias, Virginia. Gracias, Daniel. Gracias, Lili. Janet. Esperame un segundito que voy a poner varios oradores así. No sé por qué me Mira, aparece ya salió Betty otra vez. Espero haber contestado tu pregunta, Betty, tan maltratada ahí por el audio y la cosa, pero bueno. Paola, qué gusto. Brenda, gracias por estar acá acompañándonos. Muchas gracias a vosotros dos. Qué lindos. Yuri, gracias por estar acá con nosotros. Y por ahí hay algunos que están trabajando o están en momentos que no pueden prender la cámara. Daniela, ahí ya te veo. Ahí vamos, Daniela, Patri. Patri, qué bien. Maravilloso. A Betty ya la vimos. Sí, es que a veces esto virtual nos deshumaniza tanto y yo creo que pues detrás de todos estos computadores estamos seres humanos. Y con Júpiter en Cáncer queremos volver un poquito a la raíz, ¿no? A nuestra base, sí. Pues sí. Maravilloso momento. Muchas gracias por esa mirada apreciativa. Hay algo muy valioso y es el tiempo. Y ustedes han dedicado un tiempo para escucharnos. Y esto para mí, pues, me enorgullece, me encanta, me hace muy feliz. Totalmente, Sí, totalmente. Nosotros somos muy agradecidos de esto. Muchas gracias y nos estamos viendo. Besitos. Gracias, chicos, de corazón. Gracias. Chao, chao. Un abrazo, Gracias, nos vemos. adiós. Gracias. Chao.